Muy bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Efesios 5. Estamos hablando acerca de la vida del hogar, construyendo un hogar cristiano, y vamos a estar leyendo este pasaje que nos habla acerca del matrimonio, de la vida del hogar y de la relación que tiene con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, leamos Efesios capítulo 5, del 21 hasta el 33. Yo voy a leer en voz alta la palabra, escuchen ustedes con atención. Dice así la palabra santa del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, en este momento en que nos disponemos a estudiar el tema del rol del esposo en el hogar, queremos rogarte, Señor, que con tu Espíritu Santo nos ilumines, nos des entendimiento, para que así entendamos, Señor, cómo los esposos cristianos debemos vivir, desempeñar nuestro trabajo en el matrimonio y en el hogar. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy, como dije en la oración, vamos a estudiar el tema el esposo cristiano. ¿Cuáles son las funciones del esposo cristiano? Y como acabamos de leer en Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es un mandamiento a los esposos cristianos que ningún esposo puede cumplir perfectamente, y siempre quedamos muy por debajo de esta ordenanza de nuestro Señor. Cada miembro del hogar, sin embargo, tiene una parte única en la vida familiar. La plena felicidad y la bendición de la casa, hermanos, solo puede alcanzarse cuando la parte de cada uno se cumple fielmente. Cuando el esposo cumple su parte, la esposa cumple su parte, los hijos cumplen su parte. Si un solo miembro falla en el amor o en el deber, pues el fracaso afecta a toda la familia. Así como una voz desentonada en un grupo de cantantes arruina la música. ¿Se acuerdan cuando teníamos hace años el coro de varones? Y entonces practicábamos
y entonces uno se iba para acá y otro se iba para allá, y las mujeres igual, ¿verdad? Cuando practicaban. Entonces, si uno está por allá, pues como que arruina todo lo demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede en el hogar también. Cuando no cumplimos con nuestras funciones, entonces no solamente se afecta a la persona que no cumple, sino afecta a toda la vida del hogar. Hoy veremos los deberes sagrados que Dios ha colocado específicamente sobre los hombros del esposo. Vamos a ver entonces, en primer lugar, cuál es la gran medida del amor del esposo. Porque nosotros como esposos tenemos una idea de cómo debemos ser esposos, pero la Biblia nos dice la verdad, cuál es la medida del amor que debemos a nuestra esposa. Nuevamente Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, una sola palabra cubre todo el deber del esposo, y esa palabra es amor. Sin embargo, este mandato divino no se mide por los estándares humanos, sino, escuchen bien, por el sacrificio de la cruz. Es decir, porque en la cruz Jesucristo manifestó hasta lo sumo su amor por cada uno de nosotros. En el esposo verdadero que comprende este mandato de amar como Cristo, hermanos, el egoísmo muere en el altar matrimonial. Es decir, para el verdadero esposo cristiano, aunque no sea perfecto, pero para el verdadero esposo cristiano, en el momento en que nos unimos a nuestra esposa, debemos de dejar de pensar en uno mismo para pensar de ahora en adelante en nuestras esposas, para cumplir nuestro rol de esposo. El verdadero esposo cristiano entonces ya no piensa en su propia comodidad, sino en la de su esposa. Escuchen cómo dice Pablo, acabamos de leer en el versículo 28, Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso es impresionante, hermanos, porque eso quiere decir que el esposo cristiano no es minimizado ni se hace inferior por amar a su esposa y por dedicarle tiempo y toda la atención, porque al amar a su esposa se está amando a él mismo. Así de íntima es la relación y así de grande y de profunda es el mandato de Cristo para los esposos. Entonces, ¿cuál es la gran medida del amor del esposo? El amor de Cristo, que Él siempre buscó no su propio bien, sino el bien de su esposa, que es la iglesia. En segundo lugar, hermanos, el esposo debe tener un afecto inquebrantable ante el paso del tiempo. Un afecto, un cariño que no se rompa, sino que esté presente siempre. Proverbios 5:18 dice: alégrate con la mujer de tu juventud. Y esa palabra está dicha para todos los esposos, jóvenes o viejos. Es más, cuando dice alégrate con la mujer de tu juventud, pues presupone, ¿verdad?, que ya la mujer no es joven, ni el esposo es joven, pero debes alegrarte en ella. Cuando un hombre se une a una mujer, hermanos, promete solemnemente la continuidad de su amor hasta la muerte. Así lo dice, ¿verdad?, los votos matrimoniales, y también lo aprendimos de Mateo
20, ¿verdad? Cuando estudiamos acerca del matrimonio, que lo que Dios unió no lo separe el hombre, y debemos amarnos hasta la muerte. Este afecto, hermanos, no puede depender de las circunstancias externas. El matrimonio es un pacto que hacemos delante de Dios. Y entonces, cuando pasa el tiempo, cuando la belleza se haya desvanecido del rostro, cuando la vejez empiece a crear un poquito de arrugas y ya se vaya el pellejo por aquí y por allá, o cuando la enfermedad o la tristeza dejen sus marcas, el amor del esposo fiel debe permanecer tan profundo, tierno y verdadero como el primer día. Ay, pastor, ¿cómo es posible eso? Ya no es posible. Así habla la gente, ¿verdad? Hasta dicen, a estas alturas, sí. Bíblicamente hablando, sí. Todo el tiempo, porque el esposo cristiano no está imitando al macho mexicano, no está imitando al artista. El esposo mexicano, el esposo cristiano, ¿verdad? Bueno, también el mexicano, el verdadero esposo cristiano, ¿quién es su modelo? Cristo. ¿Y cuándo nos ama Cristo? Siempre. Nunca disminuye su amor. Entonces, la gran medida del amor que el esposo cristiano debe tener a su esposa es el amor de Cristo. Y este amor, este afecto, este cariño debe ser inquebrantable ante el paso del tiempo. En tercer lugar, hermanos, el Señor Jesús da un mandato de la delicadeza y la dulzura. La delicadeza y la dulzura. Y eso, recuerden, es contracorriente, contracultura, porque nosotros como hispanos, tal vez no todos, pero la gran mayoría, estamos bombardeados por medio de películas, por medio de canciones, por medio de costumbres, de que el hombre es un macho y él no tiene que mostrar afecto, cariño o palabras de delicadeza y de dulzura a su esposa. Pero nosotros no nos vamos por lo que diga la cultura, por lo que diga el compadre, por lo que diga el abuelo. Si somos cristianos, esposos cristianos, queremos obedecer a Cristo nuestro Señor. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres, y escuchen, y no seáis ásperos con ellas. Ásperos. No sean groseros. No seamos rudos, faltos de cortesía. La Escritura amonesta a los maridos a suprimir toda amargura e ira en el corazón y transformarla en dulzura. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces sí, la compañera nos hace enojar, ¿verdad? Y al revés también. Pero hablando del esposo, debes pedir al Señor Jesús paciencia y rogarle que esos sentimientos de amargura, de ira, de enojo, cuando sientes que la quieres agarrar del pelo y arrastrarla, tanto así, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Decirle, Señor, quita esto de mí y ayúdame para que eso se transforme en dulzura, se transforme en paciencia, en amor y en cariño. Muchos hombres, hermanos, practican la cortesía y la amabilidad en la sociedad o en los negocios, pero en casa caen en hábitos descuidados, siendo rudos y descuidados al hablar. ¿Se han dado cuenta de eso? Que hay esposos, ¿verdad? Padres que están en la calle y ahí está la familia y hasta los hijos, y entonces cuando ven a alguien los saludan, buenos días, ¿verdad? Muy amables, y hasta la esposa y los hijos dicen, ¿y este? ¿Verdad? Porque en la casa, ¿cómo es? Un gritón, impaciente,
rudo en el hablar, etc. El esposo piadoso recuerda que su esposa posee un espíritu delicado que se lastima fácilmente y cuida sus palabras para no causar dolor. Sí, hermanos, lo voy a leer otra vez. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa es la orden del Señor, ¿verdad? Esa es la palabra, el deber del cristiano, del esposo cristiano. Entonces, la gran medida del amor del esposo es el amor de Cristo. El cariño y el amor por su esposa debe ser inquebrantable, permanente, continuo. Tercero, él debe ser delicado y suave con su esposa, no áspero con su esposa. ¿Se dan cuenta, hermanos? El estándar de la palabra de Dios a nosotros como esposos nos da en la cabeza, porque no siempre cumplimos, ¿verdad? Pero nunca es tarde para arrepentirse y luchar y decir: Señor, ayúdame a ser como Cristo. Como Cristo. Esa es la meta del esposo cristiano. Pero en cuarto lugar, hermanos, la cortesía constante debe reinar en la intimidad. Primera de Corintios 13:5 dice: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Ok? No debe ser áspero, debe ser cortés. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Debido a que ella es su esposa, el esposo le debe la más alta cortesía y el respeto más profundo. Dice Betty: te bajas del carro y no me abres la puerta. Ay, uno se olvida, ¿verdad? Eso no quiere decir que si le abres la puerta, ya con eso solucionas todo. Pero el punto, ¿cuál es? Que debe haber cortesía, ¿no? Expresiones de respeto y de cariño hacia tu esposa. Hermanos, no basta con la mera ausencia de rudeza, porque sucede eso. Pues si yo no le grito, pues si yo no soy áspero con ella, el silencio o la frialdad formal no son virtudes. El estar callado nada más, el no decir nada, no es una virtud. Al contrario, desespera, ¿verdad? Y dices: oye, pero ¿y este qué? Nada más está pintado, ¿no? Entonces no basta con decir: si yo no grito ni tiro cosas, no basta con eso. Qué bueno que no lo haces, pero hermanos, es como un jardín. Bueno, ahorita que estamos de moda ahora con el huerto, los jardines y todo lo demás. Un jardín sin malezas, pero sin flores, pues sigue estando vacío. Aunque esté muy limpio el espacio, no tenga maleza, pero si no tiene flores, está vacío. Y así, hermanos, las palabras amables, los actos de ternura y las expresiones de gratitud deben alimentar el matrimonio diariamente dentro del hogar. Así es. Esas son las flores en la relación matrimonial, especialmente en el rol del esposo. No debemos permitir que el paso del tiempo, como decíamos, simplemente nos hagan descuidados, nos hagan flojos y nos olvidemos de todo acto de cortesía. Sigamos siendo corteses. El amor, dice 1 Corintios 13:5, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Sí, hermanos, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y cuando dice no busca lo suyo, es porque de verdad en muchísimos matrimonios los esposos solo están buscando su propio bienestar. Se compran esto, se compran lo otro, van aquí, van allá, y pues la esposa que se aguanta, ella tiene que estar en la casa. Así piensa la gente. Pero la Biblia dice que no es así. El Señor Jesucristo nunca hizo eso. Dio su vida por la iglesia. En quinto lugar, hermanos,
El esposo debe ser un refugio seguro en los días de fatiga y dolor. Así es. Debe ser un refugio para su esposa. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Noten lo que dice. Si queremos cumplir con la ley de Cristo, un aspecto esencial es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ayudarnos mutuamente. Cuando estás cansado, cuando estás desanimado, qué bonito es cuando hay alguien a tu lado que te apoya. Hay ocasiones en la vida de la esposa que exigen una consideración peculiar y una expresión de profunda simpatía. Así es. Las mujeres son diferentes a los hombres. Las mujeres reaccionan, sus emociones, sus sentimientos no son las mismas que del hombre, y eso debemos recordarlo nosotros como hombres. No porque a mí no me afecte esto, necesariamente no le tiene que afectar a ella. No porque a mí me guste esto, a ella le tiene que gustar también. No, hermanos, no es así. A veces hay días de cansancio extremo para nuestras esposas, tensiones del hogar o tristezas por los hijos. ¿Cierto o no? Los hijos dan lata también y contribuyen a que la mamá no solamente grite, sino que la mamá se ponga triste, se sienta desanimada. ¿Oyeron, niños? No hagan que su mamá se sienta triste, porque hay días en que uno ya dice, ya no puedo más. Yo se lo he dicho a mis hijos, sabes que ya no te vuelvo a decir nada. Ya mejor lo voy a hacer yo y no tengo que pedirte ayuda. Ahí están ellos aquí, siempre se los digo. Y la mamá es más sensible en la mayoría de los casos porque Dios nos creó así. No es una debilidad. Dios las creó de esa manera. Y a veces las esposas necesitan de su esposo en ese sentido, en esos momentos. La parte del esposo es buscar aligerar la carga, aquietar el corazón de su esposa, impartir fuerza. La esposa nunca debería dudar de la compasión de su esposo cuando ella acuda a él por ayuda. Nunca. Entonces uno puede decir, pastor, ay, como que suena muy ideal eso. Sí, claro, es lo ideal, ¿verdad? El estándar de Dios para el esposo no se va a rebajar porque nosotros seamos pecadores. Dios mantiene su estándar. Y como veíamos en la mañana en la escuela dominical, por la gracia de Dios, aunque ninguno de nosotros como esposos cumplimos, y si Dios nos juzgara de acuerdo al trabajo que hacemos como esposo, no pasaríamos la regla, seríamos condenados. Pero aún allí Dios tiene misericordia de nosotros, y como decíamos, Dios nos ve, en este caso a los esposos, siempre a través de ¿quién? De Cristo. Siempre. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, como esposos, sepamos que nos cansamos en el trabajo, sí, pero la esposa también se cansa en el trabajo. Y la esposa, otra vez, Dios la diseñó de una manera diferente. No tenemos que esperar que ella tenga los sentimientos que yo tengo como hombre. No es así. Somos distintos. Y gloria a Dios que es así. Porque se imaginan que las mujeres fueran como nosotros. ¿Dónde terminaríamos? ¿Verdad? En sexto lugar, hermanos, el honor se demuestra compartiendo la vida entera. El honor se demuestra compartiendo la vida entera. Primera de Pedro 3:7 dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Yo entiendo que hay mujeres duras, rudas, ¿verdad? Se entiende. Pero aún la mujer más dura y ruda tiene un lado débil, porque es una mujer creada a imagen y semejanza de Dios.
Y a veces esas mujeres rudas y duras intensifican más ese carácter cuando se casan con hombres que no son nada sensibles. Pero cuando Dios les regala a un esposo que comprende, uno puede ver el lado femenino de una esposa, que parezca que no. El esposo muestra honor a su esposa haciéndola partícipe de toda su vida. Sí, hermanos, de toda su vida. El esposo, su mejor amigo o amiga es su esposa. Debe compartir toda su vida con ella. Otra vez, esto va contra nuestra cultura mexicana, latina y en general pagana, ¿verdad? Va contra nuestra cultura de que eso no se lo digo a mi vieja, eso se lo digo a mi amigo, al compadrote, ¿verdad? Nada más a él. No, hermanos, hay que tener cuidado con ello. Consultar con ella sobre sus negocios, tomar su consejo respecto a cada nuevo plan y confiarle sus preocupaciones es tratarla con la dignidad de una mujer, no de una niña. Yo he conocido a muchos esposos así. Ni sabe nada. ¿Para qué le comparto? No siempre ella te va a decir así lo debes hacer, pero eso no quiere decir que no compartas con tu esposa. Tienes que compartir con ella porque ella es la compañera que Dios te ha dado. Ella es tu ayuda idónea. Y a veces hay mujeres, como hay hombres, pero hablando de las mujeres, hay mujeres que no saben cómo ser ayuda idónea, pero eso no quiere decir que no puedan aprender a ser ayuda idónea. El hombre puede ayudar si tiene más conocimiento. Entonces, hermanos, esposos, no tratemos a nuestras esposas como si fueran niñas tontas que no saben. No. Tengamos cuidado con eso. El tierno afecto que intenta ocultar los problemas para protegerla de la ansiedad es un proceder erróneo. Es decir, a veces, hermanos, el esposo dice, no quiero preocupar a mi esposa, y no le comparte nada, no le dice nada. Pero en realidad, hermanos, cuando le compartes a tu esposa los problemas que tienes, aunque ella, porque la esposa como el esposo no sabemos todo, pero aunque ella no pueda decirte, sabes que eso es lo que debes hacer, su comprensión, su apoyo, el ir caminando contigo, el estar al lado de ti, es una gran bendición. Y así la carga no la llevas tú solo. Tu esposa te ayuda a llevar la carga también. Entonces, ¿cómo honramos a nuestras esposas? Hay muchas maneras, pero estamos mencionando aquí que debemos nosotros compartir nuestra vida con ella, considerar su carácter más frágil en muchas cosas, porque no en todas las cosas las mujeres son más frágiles que el hombre. A veces las mujeres son mucho más pacientes, más resistentes, y por eso es que Dios nos une, porque nos complementamos de esa manera. Otro deber del esposo es que debe ser digno del honor recibido. Sí, es un honor que tu esposa se haya casado contigo. Así es un honor. Cuando piensas en ti mismo, en cómo eres, y dices, ¿quién se atrevió a casarse conmigo? ¿Cierto o no? Cuando te evalúas con el estándar de la palabra de Dios, dices, en realidad no merezco a ninguna mujer. Mira cómo soy. ¿Será que alguien más, si ni yo mismo me soporto, alguien más me va a soportar? Entonces, cuando una mujer se entrega a un hombre en matrimonio, en realidad el hombre debe ganarse ese honor que Dios le ha dado a través de darle a una esposa. Escuchen cómo dice Filipenses 1:27. Solo que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo.
Y uno dice, pastor, ¿pero qué tiene que ver eso con el Evangelio? Mucho, porque aquí lo acabamos de leer en Efesios 5, por eso lo estamos leyendo como nuestro texto base. Pablo dice claramente ahí, grande es ese misterio, el misterio del matrimonio, ¿verdad? Y luego dice, mas yo digo eso respecto de Cristo y de la iglesia, porque el matrimonio como institución es un reflejo del amor que Cristo le tiene a su esposa, que es la iglesia, y el esposo debe reflejar el amor de Cristo en el matrimonio. En otras palabras, el esposo debe ser un modelo de vivir el evangelio a diario, empezando ¿con quién? Con su esposa. Sí, así es, hermanos. Cada esposo de corazón sincero debe buscar ser digno de la esposa que Dios le concedió. Y sí, yo entiendo que hay mujeres que dicen, pero es que me saca los pelos, ¿no? Me exaspera, ¿no? Bueno, entonces tienes que luchar y rogarle a Dios que te ayude a ser paciente, porque trabajando juntos, hermanos, uno puede descubrir muchas virtudes y cualidades que no afloran al natural, pero cultivándolas pueden salir a flote. Ella, la esposa, lo ha colocado en un alto pedestal de confianza y admiración. Sí, hermanos, cuando una esposa se entrega a su esposo en matrimonio, en verdad la esposa está haciendo a un lado su vida para dedicarse completamente a su esposo. De su relación con su esposo, hablando en términos humanos, depende el futuro de ella, ¿cierto? Si le va a ir bien o no le va a ir bien. Si va a vivir en la miseria, si va a vivir en un matrimonio de comprensión, o va a vivir con un ogro que todo el tiempo, toda su vida le va a gritar, maltratar, patear, etc. ¿Se imaginan? Terrible eso. Es algo muy, muy serio. Por amor a ella, entonces, y bajo la inspiración de este afecto, el hombre debe esforzarse por alcanzar las cumbres más altas del carácter, quitando cada mal hábito y asegurándose de que ese ideal nunca se empañe por un acto indigno de su parte. Así es. Quiere decir esto que el esposo siempre debe buscar la manera de agradar a su esposo y de hacerse digno de que Dios le haya concedido una esposa, bíblicamente hablando, no de acuerdo a los estándares del mundo. Y hermanos, el esposo debe procurar caminar con su esposa como coherederos de la gracia. Así lo dice el apóstol Pedro. 1 Pedro 3:7 dice, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que eso significa, entre otras cosas, es que tanto el esposo como la esposa somos herederos de la vida, de la gracia de Dios. Eso es lo que significa. Así como tú eres recipiente de la gracia de Dios, también tu esposa. Los dos han recibido la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos iguala a todos, ¿cierto o no? Nos dice, tú ni eres más ni eres menos. Todos somos hijos de Dios cuando estamos en Cristo. Y es entonces con ese pensamiento que tú, como esposo cristiano, debes de decir, sí, mi mujer es pecadora como yo, pero debo recordar que Dios la ha salvado por su gracia eterna. Ese es el punto más sagrado del diseño divino para el matrimonio. Es una profunda injusticia, hermanos, que un esposo ame a su esposa en lo terrenal, pero no sea su compañero en las cosas espirituales. Porque bíblicamente hablando, hermanos, el esposo cristiano ama a su esposa para estar con ella todo el tiempo, incluso en la eternidad, ¿verdad? O sea, Dios nos mantendrá en comunión eterna. Un esposo que ama a su esposa
pero después dice, no, con la iglesia no me meto. Pues sabe, se está perdiendo de el afecto más profundo que una mujer puede dar, porque es ahí donde se comunica con el Señor, donde derrama todo su corazón, y cómo quisiera ella compartir eso con su esposo. Y al revés también, como veremos la siguiente semana. O sea, caminemos juntos como hijos de Dios, como coherederos de la gracia. Unámonos y andemos juntos, recordando que juntos, hermanos, Dios nos ha llamado para vivir para Él. No seas un estorbo en ese sentido. No te pierdas de ese gran privilegio de compartir con tu esposa o tu esposo. El matrimonio se vuelve perfecto cuando las almas se funden en el temor de Dios, compartiendo la fe y la devoción, tejiendo una unión que no terminará en esta vida, sino que durará por la eternidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio refleja el amor de Cristo que tiene por su iglesia. ¿Y cuándo Cristo dejará de amar a su iglesia? Nunca. Por toda la eternidad nos va a amar. Hermanos, el diseño de Dios para el esposo cristiano entonces requiere un amor sacrificial como el amor de Cristo que mate el egoísmo. Requiere un afecto tierno que no se desaparezca con el paso del tiempo. Oh, sí, yo he conocido a mucha gente así. Gente vieja ya, ¿cierto? ¿No? Y groseros con sus esposas. Ya pasó el tiempo, ¿ya para qué? No, el esposo cristiano no debe vivir así. También Dios requiere para el esposo cristiano delicadeza constante, que no sea grosero ni áspero con su esposa. Requiere también una transparencia total, que comparta triunfos y derrotas. Y es verdad, hermanos, a veces el esposo se cree muy inteligente y no le comparte nada de sus planes a su esposa. Y la gran mayoría de las veces fracasa por eso. Pero cuando vamos caminando juntos, cuando compartimos con nuestras esposas, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Oye, ¿qué te parece si hacemos lo otro? Por ejemplo, yo doy testimonio de mí mismo, ¿verdad? De que yo he sido un hombre que ha fallado mucho en eso. A veces a mi esposa nada más le decía, bueno, ya hice esto. Y ella me dice, ¿cómo? No lo comparto. Entonces cada vez voy siendo más consciente. Sí, hermanos, a estas alturas uno va aprendiendo. Cosa que si lo aprendemos desde ahora para nuestros jóvenes, si lo aprenden desde ahora, ¿les va a evitar problemas? Muchos problemas. El otro día le digo a mi esposa, oye, porque como andamos de jardineros, ya los niños están hartos de nosotros, ¿no? Otra vez tierra, otra vez plantas, ¿no? Y entonces el otro día le digo a mi esposa, oye, estaba pensando si esta planta la plantamos aquí. Y ella me dice, ¿ya me vas a quitar la planta? Le digo, no, te estoy diciendo que ¿dónde la podríamos plantar? Pero ¿por qué mi esposa reacciona así? Porque durante muchos años, en lugar de pedir consejo, solamente tomaba la decisión de hacer las cosas. Así sucede. Así sucede. No quiere decir que no hay ocasiones en que el esposo toma decisiones, como la mujer también tiene que tomar decisiones, pero esas deben ser excepciones. Para todo, en la medida de lo posible, debemos estar ¿en qué? En comunión y acuerdo. ¿Ok? Y hermanos, un liderazgo espiritual requiere que caminemos juntos, especialmente en el camino del Señor. Que no estemos separados, uno por su lado, el otro por su lado. No hay mayor bendición que caminar juntos en el camino del Señor. Que Él nos ayude, hermanos, a ser buenos cristianos. La siguiente semana el tema es la esposa cristiana. Ya nos cayó a nosotros la verdad. El siguiente domingo
pues les caerá a las esposas también. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Una palabra que de verdad nos confronta, Señor. Pero ayúdanos para que dobleguemos nuestro orgullo, nuestra soberbia y seamos como Cristo. Sí, Señor, no hay otra forma, no hay otra razón que nos pueda convencer. Si somos cristianos y te amamos, nos someteremos a tus mandamientos. Ayúdanos para que nuestras esposas vean en nosotros a Cristo. Sí, imposible humanamente hablando, pero unidos a ti, con tu Espíritu morando en nosotros, cada día como esposos, podemos ser un poquito más como tu Hijo Jesucristo. Bendice a nuestros jóvenes, Señor. Provee para ellos esposos y esposas que amen a Dios, que amen a la iglesia, y que en todo momento, Señor, puedan vivir consagrados para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar en la última parte.